habla, ministro, sobre unos cupos en educación pública que se amplían como oportunidades de educación superior para los jóvenes en Colombia. Una inquietud que me deja un estudiante en particular. El gobierno descarta una política para ofrecer becas a estudiantes sobresalientes en el ICFES en universidades privadas. Eso hacía parte de lo que se llamaba el programa Hacer que lo pague Generación E. Desde el primer día, incluso antes de asumir el ministerio, el primer día que fue designado como ministro de Educación, nosotros planteamos que esa política se iba a cambiar. Íbamos a hacer un énfasis en la gratuidad de la educación pública y estamos trabajando también con el ICETEX para ofrecer fondos focalizados a poblaciones específicas e ir haciendo esta política de una mejoría en las condiciones financieras para que puedan acceder todos. Esa política era una política que beneficiaba a algunos estudiantes, pero yo participé en algunas de las evaluaciones y las conozco. Y era una política que era muy costosa y beneficiaba a pocos estudiantes. Nosotros estamos moviéndoles a una línea que sea más universal, o sea, que se beneficien más estudiantes y que tenga ese carácter de universalización de la política. Buenos días, ministro, presidente y compañeros. Pueden ser varias preguntas, pero bueno, voy a ir a lo concreto. Habló ministro, listo, José Fernando. Habló de 350.000 millones de pesos de las cuentas que se castigan de aquellos que no lo han reclamado. O sea que las personas, los ciudadanos ya perdieron ese dinero que tenían en los bancos, eso es primero. Segundo, esos 350.000 millones es el dinero que se podría recoger. Esa cifra ya es redonda, estimado ministro. El complemento de otra pregunta, veíamos en imágenes un colegio, una escuelita que se cayó allí en Rosas, en lo que se está viviendo en esta vía panamericana. ¿Qué se va a hacer en este sector? Y, mi estimado presidente, a un ciudadano, un estudiante, ¿cómo se le niega un crédito? ¿Qué se debe hacer? Y si en algo incide a aquellos ciudadanos que son malos con el Estado, que se cuelan, por ejemplo, en Transmilenio y que tienen comparendos. Puede que tenga una vida crediticia regular o buena, pero si el muchacho tiene algún castigo, algún comparendo que no ha pagado por todo lo que estamos o hemos vivido, ¿a ellos se les otorga crédito también? Gracias, presidente y ministro. Yo respondo primero la primera y Mauricio me complementa. No es que los ciudadanos pierdan esas cuentas, es que de alguna manera, como no las están usando, permiten un financiamiento del Estado transitorio mientras las vuelven a usar. O sea, no es que estemos expropiando esos recursos, sino que estamos financiándonos con una plata que está ahí quieta, transitoriamente, mientras el ciudadano se dice: yo voy a volver a usar mis recursos. Ese valor de 350.000 millones es una estimación que se había hecho por el Ministerio de Hacienda y se habilitó en una proposición general, en un artículo de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Contribuyo a esa respuesta, y es que esto usualmente son cuentas de personas fallecidas. Es decir, el promedio de saldo de esas cuentas abandonadas es más o menos de 7.000, 8.000 pesos. Es una persona que fallece, que retirar ese dinero entre la autenticación del documento, el documento de defunción, lo que le quitan del 30% de ganancias ocasionales, todo eso le vale 50.000 pesos pues para poderlo retirar, y son 8.000, 9.000 pesos. Estos 350.000 son de 20 años de cuentas que están abandonadas allí. Eso está rentando en otra parte que no es para un bien social. Entonces lo que hacemos es que nosotros le generamos una rentabilidad, lo asumimos como una deuda, pero si aparece un colombiano o una familia que quiera retirar ese valor, simplemente lo tiene disponible, es transparente para él, está en el banco. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es generar un ejercicio de rentabilidad para poder trabajar con tasas. Ahora, nosotros, ¿qué hace? La única manera de que nosotros neguemos un crédito es, primero, porque no completó su proceso documental; en segundo lugar, porque nosotros tenemos menos oferta que esa demanda. Nosotros sacamos más o menos unos 66.000 créditos al año, pero demandan más o menos unos 120.000 jóvenes crédito, y muchos de ellos, pues, desafortunadamente no alcanzan a calificar en alguna de esas líneas. Pero lo único que pedimos es que tenga un buen comportamiento de vida financiera quien es su codeudor, que cada vez pedimos menos codeudor para cada uno de nuestros créditos. Si tiene comparendos, si tiene sanciones, en este caso no es un habilitante para negar el derecho a estudiar, y nosotros no negamos créditos si hay una persona que tenga un comparendo o haya cometido una contravención, que estaría violando el derecho que tiene esa persona a la educación. Por lo tanto, no negamos créditos por ese motivo. Listo. Los tres principales pilares del Ministerio de Educación este año son el aumento sustancial en la cobertura de educación superior, la universalización del PAE, para lo que estamos solicitando más de 1 millón de pesos en la edición presupuestal del Congreso, y el tercero es una inversión sustancial en infraestructura rural.
Eso va a tener varios énfasis. Uno de ellos es remediar los efectos de la aula invernal. Hemos identificado en este momento más de 600 escuelas donde los niños no pueden ir a estudiar y hay otras 3.000 que pueden tener algún tipo de afectación. Las inversiones necesarias para remediar esos efectos superan los 2 billones de pesos y vamos a trabajar con recursos adicionales que incluso ya se ajustaron en el presupuesto 2023 y otro tanto se va a incluir en la misma edición presupuestal que ya mencionaba varias veces. Listo, ministro presidente. Ministro, doctor. Sí. Buenos días. Natalia García, de Radio Nacional para RTBC. Quisiera que ahondáramos en esas estrategias que se buscan para la reforma del ICETEX. Conocemos los recursos, el objetivo que es pues, llevar esa educación superior a más personas, pero ¿cuáles serán las estrategias puntuales que está fallando en el ICETEX que debe ser cambiado? Gracias. Bien. Son varios pilares. El primer pilar para nosotros que es fundamental es el tema del modelo de financiación. Por lo tanto, tenemos que garantizar que las tasas del ICETEX nunca superen un IPC más 2% de interés. Como saben, pues siempre se ha movido el ICETEX entre 9 y 12%. Parte de la base que nosotros vamos a garantizar que la educación tenga un mecanismo de financiación del presupuesto general de la nación. Hoy el ICETEX no recibe directamente recursos de la nación y por ser una entidad financiera autosostenible, pues simplemente para no entrar en números rojos tiene que subir las tasas hasta que sea rentable. Por lo tanto, queremos buscar un mecanismo donde el gobierno nacional del presupuesto pueda inyectar directamente recursos al ICETEX para nosotros garantizar esas tasas. En segundo lugar, tiene que ver con todo el acompañamiento al proyecto de vida del joven. No solo podemos ser una entidad que presta crédito, sino que acompañe procesos de formación de habilidades blandas, de salud mental, de conexión al mercado laboral, y eso tiene que habilitarse para que nosotros podamos acompañar en ese proceso de humanización y de acompañar proyectos de vida a la entidad. En tercer lugar, tiene que ver con algo fundamental, que nosotros podamos hacer descuentos sobre capital por pago anticipado. Un joven que tiene una buena situación financiera, que tiene un crédito a 20 años, a 15 años, que dice, oye, yo quiero prepagarle a usted, pues usted que me va a dar, yo no le puedo dar un descuento absolutamente de nada. Si eso lo podemos lograr, pues podemos incentivar que jóvenes puedan hacer un prepago con un porcentaje, digamos, especial y particular. Y en tercer y cuarto lugar, algo que es lo que nosotros llamamos, que ya lo iniciamos con el gobierno, con el ministro además, que es la financiación contingente del ingreso. Que lo que logra esto es que un joven nunca pague más allá del 20% de sus ingresos en cuota. Hoy lo que estamos viendo es jóvenes que la cuota del ICETEX se le está llevando hasta el 80% del ingreso del salario y tienen que reacomodar su crédito y extenderlo y termina con un crédito de 25 años. Financiación contingente del ingreso como norma nos permitiría a nosotros que un joven no pague más allá del 20% de su ingreso y que se suspenda el cobro de los intereses mientras no tiene empleo. Con esta medida de tasa cero ya no se capitaliza intereses durante la época de estudios, que era una de las grandes críticas a los intereses. En ese proyecto de ley esperamos que podamos garantizar que en esa época de estudios la capitalización y más adelante de la época de estudios no sea una realidad para el ICETEX, que es lo que nosotros queremos. Este proyecto de ley se acumularía con algunos proyectos que han sido de iniciativa parlamentaria, que han venido siendo discutiendo y también tienen ese objetivo de ponerle orden a este debate. Y es bueno lo que dice el ministro. Hay estas 6 iniciativas de ley en el Congreso de la República que tienen que ver con ICETEX. Vamos a trabajar con esos congresistas, autores y coautores para que nosotros podamos sacar uno solo, uniendo todos los esfuerzos, que vaya dirigido a esta humanización. Gracias. Buenos días, Gloria Alfaro de RCN Televisión. La primera pregunta es sobre las personas que están, a raíz de la subida del dólar, personas que están con créditos o con becas en el exterior, en dólares, pues, ¿cómo hacen esas personas? Si hay personas que les hayan hablado de devolverse, de no continuar con los créditos a raíz precisamente de las escaladas del dólar. Lo segundo es sobre la jubilación. Quisiera saber cuántas personas se jubilarían de esta manera, de manera voluntaria, si ustedes ya tienen, digamos, como cuánto, cómo sería para una persona o para un maestro que se fuera a jubilar, cómo quedaría. Y por lo último es, quisiera saber cómo cerraron el año. ¿Les pudieron pagar a los profesores? ¿Les quedaron debiendo? ¿Cómo se cerró a nivel nacional? Voy a responder las dos últimas. Yo he venido diciendo desde hace un tiempo que los recursos que destina nuestro país, la sociedad colombiana, a la educación preescolar básica y media, que se definen constitucionalmente por lo que se llama el Sistema General de Participaciones, lo que a veces informalmente llamamos las transferencias, están quedando cortos.
La gran mayoría de esos recursos se destinan para pagar la nómina. Hay 320.000 maestros en números redondos que tiene nuestro país. El 95% de los recursos ya se destinan para eso. Muchas veces eso tiene el efecto que recursos que necesitan, por ejemplo, para el transporte escolar o para servicios administrativos no alcanzan. Tuvimos el año pasado un déficit aproximadamente de 1,25 billones de pesos que para la gran mayoría de las entidades territoriales pudimos cubrir transitoriamente con un aplazamiento de los aportes patronales al FOMAC. Tuvimos, Gloribel, un problema en algunas pocas entidades territoriales, una de ellas Tolima, donde no se pudo pagar la última semana, se está pagando esta semana. Pero eso es un reflejo, vuelvo y repito, de un déficit estructural que se ha venido acumulando en el sector, y por eso el segundo semestre de este año, es una conversación que vamos a tener con el Ministerio de Hacienda, vamos a enfrentar una reforma de esa bolsa, el Sistema General de Participación, para que eso no vuelva a pasar. Eso es importante. Jubilación anticipada. Ya mencioné, son 320.000 maestros. Si uno mira el universo de los maestros de ese decreto 2277 mayores de 60 años, y que siguen trabajando, esto es que reciben pensión y salario, son 52.000. De ellos no todos querrían salir. Como es voluntaria, uno podría decir cuáles son los que siguen trabajando por razones meramente económicas y que estarían dispuestos a esto, todavía no lo sabemos, pero un número que uno podría aventurar son entre 20.000 y 25.000 personas que podrían beneficiarse de esta política pública. ¿Y cómo sería el pago? O sea, yo creo que eso es importante para los maestros, ¿sabes? Eso lo estamos definiendo con el Ministerio de Hacienda, las condiciones de pago, pero por supuesto van a ser generosas para que funcione la política, porque si no lo son, nadie estaría dispuesto a hacerlo. Gloria, respondiendo a tu pregunta, el ICETEX no presta en dólares, presta en pesos, digamos, a diferencia de la situación que viven algunas personas con Futuro, que lo que hacen es que se han enlutado pues, en ese dólar y ha venido cambiando y eso les ha generado dificultades. Los jóvenes que piden hasta $25.000 para poder estudiar, que es lo máximo que prestamos en el exterior, usualmente se monetiza en Colombia y sus deudas están en pesos. Eso ha permitido pues, que no tengan una situación, digamos, tan desventajosa como lo que se ocurre con otros mecanismos de financiación, y por lo tanto no tenemos ese inconveniente gracias a eso. Y quería decirle a Natalia que se me quedaba algo muy importante, y es el plan de salvamento, que también ha influido dentro de lo que implica la reforma para aquellas personas que están en una situación de impago histórico, pues que siguen recortados en centrales de riesgo, que ya hace 20 años dejan de pagar, que ya están adultos y que siguen recortados en centrales e intervenidos. Entonces, de esta manera, el plan de salvamento también va incluido. Por Futuro es una fundación privada, ellos han querido que tengamos una reunión, la vamos a atender este mes para ver cómo podemos de alguna manera tratar de aliviar esta contingencia. Esto es que el riesgo cambiario no quede todo en cabeza de los estudiantes. Cuando termine. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Francisco Luis de Radio Nacional de Radio. Frente a esos 80.000 maestros que ustedes tienen contemplados que tienen pensión y que continúan trabajando, que usted nos acaba de mencionar, y ese plan de jubilación anticipada voluntario. Voluntario es muy importante, sí. En esos artículos, ¿cuántos maestros estarían contemplando, harían parte o estarían dispuestos de manera voluntaria a ser parte de este plan? Y si nos pueden explicar un poco más a fondo las condiciones de este plan de jubilación. Repito los números, no hay 320.000 maestros, esto sería para mayores de 60 años. Ese universo de mayores de 60 años son aproximadamente 52.000. Como las condiciones no están definidas y el programa todavía no se han presentado a los maestros, es difícil anticipar cuántos de ellos. Lo que tenemos son encuestas que se han hecho sobre las razones por las cuales ellos siguen ejerciendo a pesar de que tienen una pensión de jubilación. La mitad más o menos dicen que ellos quieren seguir con sus proyectos educativos, la otra mitad menciona sobre todo condiciones económicas. Uno esperaría que si las condiciones del plan de jubilación anticipada son suficientemente atractivas, esa otra mitad, estaríamos hablando de 25.000, 26.000 personas, se podrían acoger voluntariamente a este programa, pero todavía los números definitivos no los tenemos. Ya los tendremos. Como dije, este es un artículo que si terminamos exitosamente como creemos que va a ser, nuestra conversación con el DNP, el Ministerio de Hacienda será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que se presenta el 7 de febrero al Congreso de la República. ¿Estamos listos? Listos.